Muy buenos días para todos. En el día de hoy mi grupo y yo vamos a explicarles el enfoque del posmodernismo a partir de un acontecimiento internacional. El acontecimiento que nosotros elegimos fue el 11 de septiembre del 2001. Sin embargo, me es pertinente resaltar algunos puntos importantes de este enfoque, y es que este enfoque del posmodernismo tiene como objetivo mostrar cuál es la intencionalidad del autor, como también se considera que este enfoque no es un marco teórico. Por otro lado, en cuanto al tema del 11 de septiembre, es que estos ataques fueron perpetrados por el grupo terrorista Al-Qaeda, dando asimismo el surgimiento de nuevos actores no tradicionales en el escenario internacional y generando así una nueva y gran amenaza para los estados en cuanto al tema de la seguridad, y sobre todo también una amenaza en cuanto a la paz mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que los grupos terroristas ahora son nuevos actores. Desde el 11 de septiembre son actores no tradicionales en el sistema internacional. Por otro lado, el posmodernismo argumenta que las narrativas totalizadoras excluyen teóricamente a los grupos marginados. Aquí podemos dar el ejemplo del autor Michel Foucault, en el cual muestra la intencionalidad en cuanto a los regímenes de verdad que están basados en el nexo poder-saber. ¿Esto qué propone? Propone que dentro de un determinado tema no existe una verdad absoluta, sino que más bien existen perspectivas que compiten entre sí, como también se cree que dentro de un tema hay una verdad, pero no es una verdad única, es una verdad que se considera dominante, competitiva con las diferentes perspectivas, y sobre todo es dominante sobre toda o cualquier otra verdad. Como también el autor Kevin Zapata nos da la premisa de que no hay ningún tipo de información pura, es decir, este autor argumenta que no hay una cuestión con el tema de la modernidad, que los preceptos lo cuestionan, y sobre todo también cuestionan preceptos en cuanto al tema de la representación, esa representación de identidades, de culturas, de cada individuo, de cómo lo diferencia en cuanto a un tema en sí. Por lo cual, también se puede decir que hay un tipo de rectificación en el posmodernismo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una de sus modalidades en el que se desempeñan el rol de los actores. En este caso, vamos a enfatizar en el rol de los medios de comunicación occidentales y cómo dan una mala representación, una mala comunicación, verdades que en sí mismas son dominantes y falsas en cuanto al tema del mundo musulmán y los terroristas. Los medios occidentales han dado la verdad de que el terrorismo se relaciona directamente y propiamente con los musulmanes, dando así una amenaza cada vez mayor, generando una gran tensión ante estas dos culturas, ya que se han encargado en decir que el terrorismo no está solamente en un territorio delimitado, sino que va más allá de los medios de comunicación, a través de la televisión, de las películas de Hollywood, de los periódicos, etc. Ya que también se ha creado una división, una dicotomía entre los buenos y los malos. Cuando se habla de los buenos, se hace referencia a los estados dominantes del hemisferio occidental, mientras cuando se habla de los otros, se hace referencia a las organizaciones terroristas, como también se llega a extender. Dicho esto, convendría decir que es un claro ejemplo de la hegemonía cultural. ¿Esto que involucra? Ya que mediante la instrumentalización de una campaña negativa a través de los medios de comunicación, Occidente se ha encargado de dar una verdad diferente, donde el autor Manuel
Castells dice que la forma esencial del poder se logra a través de la capacidad de moldear la mente, todo esto a través de la comunicación, y para manipular la mente se logra a través de las distintas estrategias y campañas que los medios de comunicación occidentales hacen en cuanto a las sociedades musulmanas, en cuanto a la propaganda del terrorismo y en cuanto al choque de identidades, ya que mediante la comunicación se puede moldear y sobre todo manipular la mente humana, tanto su entorno social como su entorno natural. Y es así como el posmodernismo propone una serie de verdades relativas y perspectivas que cambian la visión única y absolutista en cuanto al régimen de verdad, como también produce diversas distorsiones en cuanto al mundo moderno y sus verdades. Las teorías nos son de ayuda para explicar diferentes fenómenos que se presentan en la realidad social. Un acontecimiento de la política internacional como lo fue el 11 de septiembre llamó la atención de diferentes teorías, en especial del mainstream y del racionalismo, que trataban de darle una explicación satisfactoria al fenómeno. Sin embargo, a pesar de que algunas teorías parezcan diferentes en el fondo, algunas preservan cierto esquema internamente que es similar entre sí. De allí que Federico Merkel, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés en Argentina, nos advierta que tanto para el neorrealismo como para el neomarxismo, el 11 de septiembre es más una consecuencia de cambios en el pasado que una causa que implica una transformación profunda del sistema internacional. Dicho de otra manera, para estas dos corrientes de pensamiento, el 11 de septiembre era ciertamente predecible. Eso se explica por un lado desde el neorrealismo, precisamente por el desinterés que mostró Estados Unidos en Afganistán tras la disolución de la Unión Soviética y precisamente al ser el hegemón de un nuevo orden mundial. Por otro lado, el neomarxismo lo explica desde una estructura pues, que está abierta al cambio precisamente por las dinámicas económicas. Uno de los autores del neorrealismo que trató de explicar el fenómeno del 11 de septiembre fue Kenneth Waltz. A través de su texto, El realismo estructural después de la Guerra Fría, nos menciona dos características del sistema internacional. El primero es una unipolaridad y el segundo es un predominio de armas de destrucción masiva. Para Waltz no se da una transformación real del sistema internacional, precisamente porque el terrorismo en este caso no representa un cambio para el segundo factor, que es las armas de destrucción masiva. De hecho, en un debate sobre la proliferación de armas nucleares, Kenneth Waltz mencionaba que Hussein hubiese querido tener armas nucleares. Y pues esta idea la explica bastante bien en su texto Teorías y Políticas Internacionales. Quiero citar un fragmento del texto que menciona que cualquier tonto puede ver que la única forma de disuadir a los Estados Unidos es con armas de destrucción masiva. No puedes competir con armamento convencional. Eso es absolutamente imposible. Rusia no lo puede hacer, China tampoco. Obviamente para los rock states esto es solo una fantasía, ni siquiera podrían intentarlo, ¿cierto? Así que si creen que la seguridad está directamente amenazada, en particular por los Estados Unidos, o Estados Unidos actuando conjuntamente con otros países del área, van a hacer todo lo que puedan para adquirir armamento disuasivo nuevamente. La mejor opción será el armamento nuclear. En efecto, si miramos este texto desde una perspectiva postmodernista, nos damos cuenta que Kenneth Waltz está muy cierto, es decir, cada uno tiene la razón desde su campo de estudio. Cuando hacemos una lectura alegórica sobre este autor, nos damos cuenta que en efecto tiene la razón, precisamente porque las armas de destrucción masiva son
un tema de relevancia internacional en un nuevo sistema internacional. Sin embargo, a partir de una doble lectura, nos damos cuenta que hay una intención más allá de lo que se ve a simple vista. Esta doble lectura, que aparentemente muestra una realidad que es obvia, simplemente pretende legitimar un discurso de poder. En este caso, en el caso de Waltz, se pretende naturalizar un estado de guerra producto de un ambiente de anarquía donde se hace necesario para sobrevivir el tema de la securitización. Asimismo, de manera simultánea, se legitima una participación primordial del Estado dentro de unas relaciones internacionales y pues claramente se justifica el uso de armas nucleares en este contexto. Es a través del ejercicio de la doble lectura que propone el postmodernismo que esta realidad que parece autoritaria, que parece absoluta, es simplemente una realidad parcial, quizás que alimenta un discurso más allá de lo que se podría ver a simple vista. A pesar de un aparente cambio en el status quo que se presentó a partir del 11 de septiembre, diferentes autores del neorrealismo no se preocuparon tanto por analizar si había una transformación de fondo, sino por analizar en qué momento un equilibrio de poderes iba a destituir a Estados Unidos como único hegemón. Para Waltz, por ejemplo, esto significaba una singularidad del sistema y pues estimaba que para Estados Unidos este periodo iba a durar alrededor de 15 o 20 años. Ante este debate entra Stephen Walt, y asegura que los estados no equilibran poderes, sino equilibran amenazas. El motivo por el cual Estados Unidos seguía siendo un hegemón es precisamente porque no era una amenaza para otras potencias grandes. Posteriormente, pensadores como Wallenstein lo que hacen es asegurar que lo ocurrido el 11 de septiembre simplemente fue una aceleración de un declive hegemónico por parte de una potencia como Estados Unidos. Hasta el momento, a pesar de que estos tres autores se podría decir que muestran unos textos desinteresados, muestran un interés por mantener el imaginario alrededor del status quo, de mantener una legitimidad de un estado de anarquía, de un estado que requiere de securitización, pero esperemos a ver los siguientes autores. Tras el 11 de septiembre, el idealismo, por ejemplo, sugiere que el mundo entero se va a unir contra un nuevo enemigo, que es precisamente el terrorismo. Sin embargo, desde un punto de vista ontológico, el tema de las instituciones a partir del 11 de septiembre no cambió realmente mucho, no cambió más allá de un cambio en la política exterior de los Estados Unidos. Y es aquí cuando entra Francis Fukuyama, el creador de la obra llamada El fin de la historia y el último hombre, perdón. Allí asevera que el ideal liberal ha salido victorioso de esta batalla. Agrega que si ahora estamos en un punto en donde no podemos imaginar un mundo sustancialmente diferente del nuestro, en el cual no hay una forma obvia o aparente en el futuro, que se presentará un mejoramiento fundamental de nuestro orden actual, entonces tenemos que considerar la posibilidad de que la historia misma está llegando a su fin. El anterior texto de Fukuyama nos deja entrever algo que Foucault llamaba los conocimientos subyugados, que son conocimientos latentes que permanecen en el imaginario social, pero que despiertan como verdades autoritarias una vez los eventos, una serie de eventos, por decirlo así, los sustentan. Sin embargo, también podríamos analizar que esa precipitación por llegar al fin de la historia de Fukuyama, en palabras de Foucault, obedecen cuando
las objeciones no apuntan al lugar en el que el narrador apunta. Y es allí cuando se da incluso cabida a Jean-François Lyotard, debido a que éste nos menciona sobre una destrucción de las proyecciones. Me explico. El afán de Fukuyama por llegar al fin de la historia muestra una debilidad por mantener un imaginario legitimador en medio de nuevos acontecimientos. Aparece más adelante Huntington con su choque de civilizaciones y nos explica que claramente el 11 de septiembre era predecible en el sentido en el que pues esto ya se veía desde un enfrentamiento de civilizaciones que se estaba gestando desde hace muchos años atrás. Huntington, cuya obra parece ciertamente realista porque enfrenta a dos unidades que ya no son precisamente estados, sino que son dos civilizaciones, y pues maneja relaciones de poder realista. Tiene un texto que vale la pena someter a deconstrucción, una de las herramientas del posmodernismo propuestas por James Derry. Un texto que quizás nos sirva para hacer una deconstrucción del texto precisamente de Samuel Huntington es Arqueología del Saber de Michel Foucault. A través de los planteamientos de Foucault podemos deducir que, al igual que los libros que no son objetos objetivos, sino que son producto de un diálogo entre el lector y el escritor, la historia no es precisamente objetiva, sino que es una interpretación que se le ha dado desde diferentes intenciones. La identidad surge como una negación del otro. Las civilizaciones intentan homogeneizar, dar una identidad única, o lo que Foucault llama como un rostro, a personas que aparentemente comparten vínculos culturales, vínculos sociales, pero que simplemente son construcciones sociales que se dan por sentado. A fin de cuentas, todo se reduce a la semiología, una distinción entre conceptos, es decir, para que algo nos une, tiene que haber algo que nos diferencie, que nos distancie, algo que nos haga diferentes al resto. A partir del 11 de septiembre surgen diferentes textos prácticos, como la resolución 1368 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 12 de septiembre del 2001, o la resolución 1373, que hacía alusión al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, alertando a todos los estados para que rechazaran a estados e individuos terroristas, así como también para controlar la financiación del terrorismo. Esto pues claramente era lo que Innis Cloud llamaba una legitimación colectiva. Se ataca a un enemigo común que parece real a toda lógica, pero que a fin de cuentas no es más que una creación que corresponde para mantener un discurso, una relación de poder. Como diría Donald Rumsfeld, hay cosas que sabemos que conocemos y hay incógnitas conocidas, es decir, cosas que sabemos que no conocemos, pero también hay incógnitas que no conocemos, cosas que no sabemos que ignoramos. A partir del 11 de septiembre se populariza una idea más que nunca de seguridad. Es así como se ha presentado diferentes problemáticas que terminan convirtiéndose en asuntos relacionados a la seguridad de los estados, y esta se convierte en un tema relevante y prácticamente indispensable. Si no es por el tema de la seguridad, simplemente pues no estaríamos aquí hablando de esta historia, ¿no? Sin embargo, pues un simple ejercicio de análisis nos podría dejar ver que el discurso de seguridad serviría para romper reglas que en otros casos pues simplemente nos limitarían. Es decir, hablar de seguridad implica hablar de algo que es una amenaza y que por ende nos da la autoridad para enfrentarlo.
A partir del acontecimiento del 11 de septiembre, nos damos cuenta de diferentes autores que tratan de mostrar una realidad ininterrumpida precisamente para que la construcción de una relación aparentemente racional no se derrumbe con la aparición de nuevos fenómenos. De allí la necesidad de resaltar que los estados siguen siendo los agentes más importantes del sistema internacional. A fin de cuentas, como diría Alexander Bell, el 11 de septiembre fue lo que hicimos de él. Autores como Merkel abordan el fenómeno del 11 de septiembre a partir de tres perspectivas ontológicas diferentes, a saber, la parte material, la parte institucional y la parte discursiva. Primero, el autor concluye que desde los tres niveles ontológicos se puede ver el impacto, se puede analizar el 11 de septiembre y ver su impacto en la política exterior de Estados Unidos. Bueno, analizando desde una perspectiva o una ontología materialista, el autor dice que el 11 de septiembre realmente no ha cambiado como radicalmente la política exterior de los Estados Unidos, y es más una consecuencia que una causa. También se menciona que para el realismo estructural realmente el 11 de septiembre es más un efecto del unipolarismo, pero para el marxismo es más una declinación de la hegemonía americana de la economía mundo. También el 11 de septiembre ha colocado la agenda estratégico-militar en lo alto de la política exterior americana. Bueno, también desde una ontología institucional, el derecho internacional, la guerra y la soberanía tienen ciertas reconsideraciones que vienen desde Washington, pero realmente no se puede ver un cambio radical en estas que se vea como iniciado desde el cambio en la política exterior americana. Lo único que se da es como un pequeño diálogo que se da con las Naciones Unidas, que hace temblar estos supuestos neoconservadores, pero que solo buscan como analizar cómo realmente funciona el orden internacional. Y bueno, para finalizar, el autor nos menciona algunas contribuciones del constructivismo para el 11 de septiembre. Él cita directamente a Wendt, que nos dice lo que hicimos de él. Es decir, el constructivismo brinda diferentes maneras de entender el ataque y que esta manera de entender el ataque nos da unas acciones concretas. Bueno, para algunos, este 11 de septiembre fue un ataque al poder económico y militar más grande del mundo. Para otros fue un ataque a la civilización de Occidente, y para otros más es más un ataque al centro de la globalización, pues que es Estados Unidos. Bueno, la primera conclusión a la que se llega es que a pesar de que el problema del cambio está presente en una literatura especializada, aún no se llega a un modelo de consenso para saber qué cambió y cómo cambió. Los dos motivos por los cuales no se ha llegado a este modelo consensuado es primero el dominio que tiene el realismo en la teoría de la naturaleza de la política internacional. Una visión continuista del presente no puede dar un cambio de los patrones de la política internacional. Por ende, continúa a considerar que son más importantes las continuaciones que las transformaciones. La segunda falla es la falta de la perspectiva histórica de las relaciones internacionales. Después de este suceso del 11 de septiembre, las frases eran como el día que el mundo cambió o los conceptos que necesitamos para entender lo que pasó. Entonces, al traspasar estas frases a una perspectiva histórica duradera, realmente va a quedar descartado el 11 de septiembre. Todos los modelos analizados en el texto tienen material conceptual para analizar el 11 de septiembre, pero pues cada teoría utiliza ciertos indicadores para dar respuesta o dar sus conclusiones. Bueno, el 11 de septiembre ha generado un importante número de análisis de perspectivas estratégicas como lo son el terrorismo, la seguridad internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva y la guerra preventiva, pero realmente estos no han incitado, no han impuesto que se cree una nueva teoría para analizar estas situaciones diferentes a las que ya se tienen en la disciplina de las relaciones internacionales. En este punto, el autor cita a Barry Busan, quien nos dice que el 11 de septiembre no es como
la Liga de la Descolonización, que dio nacimiento al estudio del desarrollo, o la Segunda Guerra Mundial, que dio al realismo como ortodoxia. Así, en una conclusión, tenemos realmente cuál fue el impacto del 11 de septiembre. Se dice que sí tuvo un impacto muy importante en la política exterior de los Estados Unidos, pero se entra en duda al ver cuál fue su verdadero impacto en la agenda internacional de otros países que sean como continuos a Estados Unidos o que estén ligados económicamente a ellos. Dice también que el 11 de septiembre cambió radicalmente la política exterior de los Estados Unidos y su concepto de la seguridad nacional, pero realmente no tuvo el mismo efecto en otros países. Y en cuanto a estos países periféricos, se ha visto que este discurso de seguridad y terrorismo realmente ha llegado a cambiar y a quitarle como importancia a otros asuntos propios de su nación y que estos ponen por delante el terrorismo y la seguridad.